Cabana, un gusto como siempre estar acá con ustedes. Bien. Buenos días para todos. Un saludo en su día a los jóvenes rurales, que sé que el canal llega mucho a toda el área rural. Bueno, hoy es el Día de la Juventud Rural, así que un saludo para la juventud rural. Y en ese sentido, ya que tocaste ese tema, un saludo para la juventud rural. Esa herramienta que se llama el movimiento de la juventud agraria también, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo lo visualizás tú que estás muy metido justamente, ¿no?, en el área agropecuaria? Bueno, ¿Se está utilizando, sí, no se está utilizando? sí, es un movimiento que ha mantenido su vigencia, que se mantiene vivo, que se mantiene trabajando, que tiene programas. Recuerdo al final del periodo del Frente Amplio se había votado y se había firmado un convenio muy bueno de financiación para el movimiento para distintos proyectos que tenía el movimiento de la juventud agraria. Ahora, hace unos meses, este gobierno volvió a votar unos fondos para darle mayor apoyo a la juventud agraria. Pero bueno, hay otras instituciones, además del movimiento de la juventud agraria, que también hace su trabajo y que también nuclea a muchos jóvenes, como Comisión Nacional de Fomento Rural, por ejemplo. Tiene grupos de jóvenes por varios lados. La Asociación Nacional de Productores de Leche tiene grupos de jóvenes. ¿Y la Fomento? ¿Qué pasa con los fomentos? Y bueno, las fomentos se nuclean a través de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Ajá. O sea, a nivel nacional, vamos a decir, los jóvenes de cada una de las fomentos después se juntan. Hubo un encuentro muy lindo, me contaron, yo no fui, pero que fue en Paysandú, creo, este año o a fines del año pasado. Y bueno, sí. Bien. Tú que te llamas mucho el campo, que estás muy cerca de la gente del área agropecuaria, ¿cómo visualizás justamente a los jóvenes? ¿Cómo los estás viendo? Incluso en otra temática muy importante, que es la capacitación de esos jóvenes, sobre todo el ingreso, por ejemplo, de la UTU, se me ocurre algo, o en algunas tecnicaturas o algo para subyugar a los jóvenes, para que no se vayan para la metrópolis, para que se queden y trabajen, y están dadas las condiciones. Y en ese sentido también, ¿cómo está influyendo o no el Instituto Nacional de Colonización? ¿Son muchas cosas? Sí, son muchas cosas, pero hay los jóvenes, sin duda que hay avidez por capacitarse, los jóvenes tratan de capacitarse. El tema es buscar el incentivo para que después de capacitarse se queden a trabajar en el campo o vuelvan a trabajar en el campo. ¿Y ahí qué falta? ¿Qué falta? Y ahí falta a veces algún tipo de motivación por la parte del sacrificio, que es el tema agropecuario, ¿no? El trabajo propiamente, especialmente cuando se trata de productores familiares. Claro. La economía de una familia de productores familiares es muy endeble, por momentos puede ser muy de buenos ingresos, por momentos se pasan varios meses o a veces más de un año. Sobre todo aquellos que son, digamos, de superficies pequeñas, ¿no? Claro, sí. 15, 20, 30, 40, 50 hectáreas. Sí, y de rubros que... en esa superficie, hay que pelearla. Claro, en esa superficie a veces son rubros que principalmente son para el mercado interno. Claro. En ese mercado interno se juegan muchas cosas y juega mucho el clima también, ¿no? Claro, claro. Así que yo creo que hay que buscar estímulos para que ese joven, bueno, se capacite, pero se quede a vivir en el campo. Yo conozco acá una muchacha, una señora ahora, Pamela Pérez, que Colonización le dio una pequeña fracción. El padre era colono, tenía una pequeña fracción también. Y bueno, ella estudió, hizo la escuela de acá de Montes, después hizo algo de la escuela de lechería, no sé si de San Ramón o de allá de Nueva Helvecia. Hay una allá por Flores que anda muy bien, ¿no? Sí, también. Las escuelas agrarias en general, a partir de los gobiernos del Frente, que le estimularon mucho el trabajo. Tuvo mucho que ver. Mucho que ver. Crecieron y ahora no se apagaron a pesar de... No se apagaron, siguen con algunas limitaciones generalmente, principalmente por la parte de docentes, que implica la falta de docentes.
Falta de docentes, faltan docentes en las ciudades, Claro. me imagino... Y falta de estímulo también para esos docentes, quizás, ¿no? Claro, claro. Porque ¿cómo me estimulás a un docente que se forma de pronto en el área metropolitana o que vive en Montevideo para decirle, bueno, mirá, te queremos en tal lugar? Y Sí, sí, ahí se precisan estímulos y se precisa después que el docente disponga de los materiales y de las cosas para poder trabajar en el lugar. Si estoy en la parte de horticultura y después preparo la tierra pero no tengo semilla, o no tengo el gasoil, o no tengo el fertilizante, o no tengo... y no se puede no habría que formar una cadena, digamos. ¿Esto no sería una política país, por ejemplo? Porque ¿de qué va? Y bueno, siempre No tenemos mucho la nube, el humo subsuelo. dice que sí, que es una política de país, pero después en la concreta los recursos para hacer las plantaciones de otoño capaz que llegan en septiembre o en octubre, ya se pasó el momento, o el profesor... ¿Por qué pasa eso? O el profesor tuvo que sacar la plata del bolsillo de él para comprar los insumos para esa cosa, después se la devuelven, pero... y bueno, y hay profesores que de repente cuentan, o la escuela, o Claro. de otro lado tiene que sacar de un rubro para... Bien. Y bueno, eso desestimula Claro, también desestimula, a los equipos totalmente. docentes. Y desestimula a los jóvenes. Pero además, a veces los jóvenes se forman y después tienen un título de técnico agropecuario y termina de taximetista Claro. o de chofer de un camión o de lo que sea. Sí, porque es más rentable Eso, porque no consiguen trabajo. claro, hay que buscar la forma de estimularlo. Y ahí, lo que tú me preguntabas, el Instituto Nacional de Colonización puede ser fundamental comprando tierras, entregándole a esos jóvenes. Yo creo que hay que buscar una forma de darle un pedazo de campo, pero cerca de donde vive la familia, para Claro. que el joven, bueno, no necesite de primera hacerse una vivienda y comprarse un tractor y comprar la maquinaria, sino que pueda usar la maquinaria y la vivienda de sus padres. Claro. Y bueno, eso hay que cambiar un poco el régimen de compra de colonización. Nosotros en el periodo en 2015 se cambió para Canelones y Florida. Antes solo los predios mayores a 500 hectáreas había que ofrecérselas a colonización. Y ahora, A partir de 2016, los predios en Canelones mayores a 100 hectáreas. me parece bien. Y en la cuenca lechera mayores a 200 hectáreas. En el resto del país sí se mantiene lo de las 500 hectáreas. ¿Y en este momento se está ejecutando eso o está retaseado? Y la bueno, compra? recordemos que tanto en la LUC como en la ley de presupuesto se le quitaron a colonización, y en la ley de presupuesto primero y en la ley de rendición de cuentas después, se le quitaron a colonización los fondos que tenía para compra de tierras. ¿De dónde Y fueron esos fondos? Y se pasaron para garantizar un fideicomiso para viviendas en los asentamientos, erradicar los asentamientos. Bueno, de O eso... sea, destapamos a uno para tapar a... El fondo está, pero no se han erradicado los asentamientos ni se han construido grandes cantidades de viviendas. En la rendición de cuentas, no en esta última, en la anterior, se habían construido 100 y pocas viviendas, ¿no? Claro, Con esos y ahora fondos. le pegaron un empujoncito. pues. La cosa es esa, que no se ha logrado hacer las viviendas, pero colonización se quedó con esa plata. Con la promesa, logramos, cuando se le sacó los últimos 15 millones de dólares anuales, se le quitaron, logramos la promesa que Rentas Generales le daba hasta 15 millones de dólares anuales Hasta. para comprar tierra. ¿Y cuánto le dio? Y bueno, colonización al principio no presentó ningún proyecto, recién el año pasado presentó un proyecto 2023 y creo que en total lleva compradas alrededor de 9.000 hectáreas en todo el periodo. ¿Cuándo? En los periodos anteriores se compraban un promedio de 10.000 hectáreas por año, ¿no? Claro, por año. Por año. En los 15 años del Frente Amplio se compraron 133.000 hectáreas. Y ahora llevan comprada Que 9 son- por 3. Y ahora unas 9.000 y pocas hectáreas si hacemos el promedio anual. Y bueno, el año pasado se hicieron algunas inversiones que, bueno, también ha pasado lo mismo.
o sea, se compra la tierra, pero después para entregarla, para hacer las inversiones que hay que hacer sobre esa tierra, se demora. Y bueno, y no se han puesto, hay tierras sin entregar y hay fracciones entregadas, pero asignadas, pero que no se ha podido llegar a una explotación. ¿Qué tema ese? Adecuada. Ese tema es bien importante y seguramente no está, digamos, en la agenda inmediata en esta campaña electoral, porque lo que es el pequeño y mediano productor rural, sí, no se toma mucho en cuenta. Nosotros entendemos como Frente Amplio que hay que aumentar la producción agropecuaria. Sí. Y bueno, y una de las formas es que estos productores, generalmente hijos jóvenes de productores, que saben lo que es vivir en el campo, saben lo que es trabajar la tierra, puedan acceder a esas tierras que generalmente están subutilizadas, para mejorar la producción y que también hoy si a un joven le entregamos, no sé, 100, 200, 300 hectáreas de campo y lo mandamos en vez de darle un estímulo, le estamos dando va a criar chilca. una cuerda para que se cuelgue. Seguro. Hay que no solo darle la tierra, sino darle las condiciones de vida. Pero eso está clarísimo. Y bueno, eso bien. Hay que estimular por ahí. Cerrando el tema, yo me acuerdo que no me acuerdo en qué momento fuimos con el tema del déficit hídrico tremendo que habíamos vivido, y fuimos a un predio de una familia y que nos decía que ellos necesitaban más predio porque no querían que el hijo se fuera y que había un predio lindero que estaba de colonización que que habían hecho la gestión y que colonización les había cedido, les podía dar un predio pero que estaba como a 50, 60 kilómetros, pero precisamos que está acá al lado. Claro. Pero no sé, había alguna cuestión burocrática, que ahora no me la recuerdo, que le impedía a que el hijo de este productor rural que está trabajando esta tierra acá pueda tener la tierra pegado a lo del padre, porque así utilizaba las mismas herramientas, tractores y todo lo demás. Es decir, esas cuestiones me parece que no están resueltas, que hay que ponerle mucho pienso por gente que sepa de la temática y no por... Bueno, no. Y bueno, pegadito a esto, estamos con el Censo General Agropecuario, ya que estamos en Bueno, la verdad que primera vez yo creo en la historia que un censo agropecuario demora 3 años, 4 años desde que se le votaron los primeros fondos. ¿Y por qué pasó eso? Y no se ha podido ¿Y antes terminar. cómo se hacía? Y antes se hacía en un año, un año se votaban los fondos, el año siguiente el ministerio ponía todas sus herramientas y contrataba a la gente necesaria, salían y hacían las encuestas. ¿Y en qué cambió? ¿Por qué cambió esto? Que antes las encuestas se hacían todas a papel, ¿no? Sí, sí. Ahora se hace todo electrónico, maquinita, tablet. ¿Qué está pasando? Y bueno, no sabemos. ¿Le están pidiendo auxilio a los municipios, por ejemplo? No sabemos porque realmente en su momento se contrató a la gente para que hicieran cómo había que hacerlo, se terminó no se continuó con esos que eran como los encargados de las cuadrillas, vamos a decir. Se terminó el contrato. Después se contrató otra gente que iban a salir y salieron a hacer, en algunas zonas se hicieron las encuestas, pero en otras zonas no se hicieron. Después se le pidió a los funcionarios del ministerio y se les mandó a hacer, y bueno, han hecho lo que han podido también, pero tampoco se ha terminado. ¿Y por qué cambiaron? Ahora se está pidiendo y amenazando a los productores que si no están encuestados para tal fecha, les van a tener multa y todas esas cosas. Yo creo que ha sido muy mal encarado. De pronto no vieron a la gente que tenían que ver para contratar a la gente que sabía del tema. ¿Y la pelota dónde está? ¿En manos del Instituto Nacional de Estadística o del Ministerio de Ganadería? No, el Ministerio de Ganadería. Total responsabilidad del Ministerio de Ganadería. Sí. Desarmaron todo. Sí. Exacto. Sí, porque ahora estaba, decimos una nota de que... La responsabilidad total del Ministerio de Ganadería. Bien, responsabilidad total del Ministerio de Ganadería, punto y aparte. Bien, se nos vienen las de a peso, porque en octubre se nos vienen las elecciones. Primero, una frase, Día de Comité de Base, 25 de agosto. ¿Cómo lo viviste? Muy lindo, muy bien, la verdad que yo estuve en 4 comités. ¿Dónde estuviste? Estuve en Juanicó, en Cerrillos, en Las Piedras, en uno de los comités de Las Piedras,
y en San Bautista. Bien, nosotros estuvimos haciendo la cobertura en San Jacinto. Estuvo estaban, bueno, además de la gente de siempre, de los directivos que veníamos ahí a dar una charla, o más los referentes que nos pidieron que estuviéramos en distintos lugares, había bastante gente de los lugares esos, de los pueblos, ¿no? Y mucha gente, varias personas que no son de los militantes de siempre, ¿no? Había caras nuevas que se arrimaron. Así que, bueno, yo me quedé muy contento, creo que fue una linda actividad, y por lo que he hablado con los compañeros, todo el mundo ha estado muy contento, muy bien, con mucha unidad, con propuestas, con un intercambio rico, así que bien. Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, tiró un par de cosas en su momento. Dijo, tenemos que empujar y llegar a más de los 400.000 votos en las internas. Y después dijo, hay muchos comités de base que cerraron de alguna manera u otra y se desalentaron, por distintas razones, tenemos que llegar a los 500. ¿Cómo viene la mano? Sí, no se ha llegado a los 500, pero creo que anda en 487, sí, una cosa así. Sí, ¿no? El otro día él decía, necesitaban 100 y decían, te faltan 20. No, mirá, puse el sí, sí. Sí. Y bueno, ¿y cómo viviste las internas? Y las internas bien también. ¿Te sorprendió? No me sorprendió, no, porque en esos días anteriores yo había estado por distintos lados, pero entregando listas y haciendo barriadas, y se veía mucho entusiasmo de la gente. No era, no, yo no voy a ir, porque había entusiasmo. Había entusiasmo, la gente participaba, preguntaba y había entusiasmo. Y bueno, no me imaginaba que se iba a llegar a las 400.000, pero bueno, la apuesta de Pereira fue exitosa. Fue exitosa. ¿La diferencia en Canelones, por ejemplo, entre el MPP y el Partido Comunista? Bueno, hacia adentro de la interna, estamos hablando hacia adentro. Sí, esas son cosas que a veces pasan. Sucede. ¿Es anecdótico nada más? Sí. No es algo... No es. Es una anécdota. Sí. No lo tomas así. No lo tomo como una cosa. Aparte, los compañeros del Partido Comunista hemos trabajado pero no es por toda la vida con ellos. Bien. Y son referentes y ahora se necesitan todos. Ahora, sí. Hombro con hombro, espalda con espalda. Totalmente. ¿Cómo la ves para octubre? Con el diputado Aita, que es del Partido Comunista. Estamos los dos en la Comisión de Ganadería, la verdad que trabajamos fenómenos juntos, terrible, firmando juntos los mismos proyectos, etc. ¿Cómo la ves para octubre? Y bueno, para octubre, en cierta forma, hay confianza en que la gente va a responder, que la gente... No desmedida, ¿no? Va a hacer sentir... Confianza no desmedida. Sí, no. ¿Con el pie en la tierra? Sí. Va a ser peleada. Calma. Hay que trabajar bien, hay que trabajar... Hay que seguirlo trabajando, porque, bueno, la gente piensa, mira, ve, y los medios de comunicación son muy importantes también, a veces... A favor y en contra. En favor y en contra. A favor y en contra. Decía el otro día, creo que era Fernando Pereira, decía, creo que Olesker también lo dijo ahí en San Jacinto, pero no lo quiero poner en boca de uno o en otro, dice, tenemos que tener en cuenta que no es el mismo panorama que enfrentamos en el 2004. No, claro. Es otra cosa. Sí. Porque este gobierno, si bien, le vamos a tildar de muchas cosas y muchos errores que ha cometido. Ojo al piojo. No dijo eso, pero dijo. No tiene nada que ver con 2004, ¿no? Ahí va. Porque en 2004 estábamos en una gran crisis, claro. De trabajo, de pobreza, de miseria, y bueno, hoy no es esa situación. O sea, la economía ha estado estable, ha crecido poquitito, pero viene creciendo, no hubo ninguna debacle, no hubo... Pero el tema acá es que si bien la economía creció y creció relativamente bastante, se recuperó después de la pandemia. Sí, porque vimos la pandemia, claro. Ellos te la van a tirar, la están guardando, todavía no han dicho nada. Bueno, pero cuando lo que pasa en que los últimos días te la van a tirar la pandemia. Lo de la pandemia se recuperó la economía, pero el tema es que ahí el sector obrero, el sector jubilados, y perdieron
y bueno, y el sector pequeño comerciante, pequeño industrial, perdieron sus ingresos, una parte importante de sus ingresos, y esos ingresos fueron a parar a las manos de unos pocos que han concentrado. Si vemos cómo han crecido algunos grandes... ¿Los famosos Maya Oro? Yo no me gusta llamarles bueno, Maya Oro, pero el presidente le llama Maya Oro. A mí no me gusta llamarles Maya Oro, pero en cierta forma, bueno, han concentrado la riqueza que han perdido todos los otros. Claro. Entonces, ahí... ¿Y cómo llegás a la gente para que la gente lo pueda entender eso? Yo creo que la gente lo ha entendido con el bolsillo, con las tripas, que bueno, sí, tiene que pasar al voto. Tiene que transformarlo en el y bueno, yo veo que en los barrios, en los lugares, la gente que en su momento creyó, porque también de repente el Frente no hizo todo tan bien, y llegó un momento que la gente dijo, bueno, precisamos un cambio. Y el tema del cambio, el versito del cambio, prendió y la gente creyó que ese era el cambio que precisaban. Bien. Y bueno, no fue tal. No fue tal. Se nos vienen, aparte de las elecciones, dos gorros de lana que son los plebiscitos, ¿no? Sobre todo el de la seguridad social, porque ahí la tienen complicada ustedes porque fue impulsado por el PIT-CNT, parte del Frente Amplio lo apoyó, parte quedó más bien expectante. La fórmula presidencial, yo no digo que le suelta la mano, pero que, ¿no? Luego de que Carolina había firmado y todo, pero ella dice, sí, yo firmé, pero... Pero Oscar Andrade, por ejemplo, ahora salió con todo, por ejemplo, en los últimos días. ¿Cómo la ves tú? Bueno, sin duda que la reforma que se hizo de la Ley de Seguridad Social, que no es una ley de seguridad social, es una ley de jubilaciones y pensiones, es muy mala porque afecta principalmente a los trabajadores, los afecta y los va a afectar en el futuro, las posibilidades de acceder y los montos con los que va a acceder, la cantidad de años que van a tener que trabajar. Realmente es muy mala esa ley. Una ley se cambia con otra ley. Por eso tenía que haberse esperado la oportunidad de pronto, de octubre, e ir con ese buque insignia también de que cambiemos la ley, y no ahora, con este plebiscito. ¿Cómo no fue inoportuno, capaz, levantar la firma? Yo creo que el movimiento sindical se sintió muy afectado con la nueva ley y vieron que como que la única herramienta que ellos vieron en ese momento era la de hacer un plebiscito donde esas cosas no se puedan cambiar, estén en la Constitución y no sea tan fácil de cambiar con una ley. ¿Y ahora? Y bueno, la gente dirá. Sí, pero la gente dirá, pero por ejemplo, tiene que haber diferencia entre si sale o no sale a los efectos del próximo gobierno. ¿En cuánto puede afectar al próximo gobierno si la ley, bueno, cae? Hoy todos los gobiernos, los del Frente y este gobierno, tienen que poner más de 500 millones de dólares por año. Ahora, actualmente. Para poder cumplir con la seguridad social. 500 millones para el BPS y como 300, 400 millones, y algún año ha sido cerca de 500, para la caja militar, ¿no? Sí, sí. Entonces... Que nunca se tocó. Estas cosas hace que se pueda... Hay que pensarlo para adelante y ver realmente... Es una responsabilidad de toda la sociedad de que nuestros viejos, de las personas que no pueden trabajar, de los discapacitados, todo eso que cubre el BPS, pueda seguirse haciendo. Y es responsabilidad de toda la sociedad. Entonces, sea porque está en la Constitución o sea por una ley tal o cual, el Frente Amplio está comprometido a que esa gente tenga lo mínimo imprescindible para llevar una vida digna. ¿Si cae en la SAFAP? Y si cae en la SAFAP se va a encontrar el mecanismo de que ese fondo después se revierta de alguna forma, ¿no? Y la SAFAP se van a quedar cruzaditas de brazos. Bueno, la principal AFAP es la República AFAP, que es 100% del Estado. O sea, o sea, se va a encontrar el mecanismo para que esa plata la administre el BPS o la sigan administrando el Banco República
Bueno, yo no le veo ninguna dificultad por ahí. Creo que se van a encontrar si sale o no sale el plebiscito. Sí. Me parece que es mejor que no salga, me parece a mí que es mejor que no salga, porque facilita que por una ley simplemente se pueda hacer los cambios necesarios ir por ley, y que mejoren, no, por ley. Y no tocar la Constitución. Claro. La Constitución tendría que ser intocable, inviolable. Sí, bueno, es inviolable hasta que por un plebiscito la gente dice, sí, yo quiero cambiar esta cosa. Y bueno, acá se verá. Si la gente entiende que hay que cambiarle esa partecita, y se cambia, pero es una partecita mínima que, que de cualquier forma la sociedad y el Estado se tienen que hacer cargo de que los jubilados y todas los que necesitan de la previsión social esté cubierta por ahí. ¿Y el plebiscito de los allanamientos nocturnos, en una frase? Bueno, yo no estoy de acuerdo para nada. Creo que eso no soluciona. Ahora estaba viendo estos días pasados los sindicatos policiales que están en contra también, porque yo creo que no soluciona. Se sigue insistiendo sobre la consecuencia del problema, que es el microtráfico, y no sobre sobre la consecuencia y no sobre el problema en sí, que son los grandes canales de comercialización de droga. ¿Quién los abastece? Claro. Y bueno, yo vi que entraron, le dejaron 30 gramos, 50 gramos, claro. y le hago el allanamiento y saco eso, o veo para atrás quién es el que trae, quién es el que importa, quién recibe, cómo se maneja y quién prepara todos los paquetes para reexportar a Europa o a otros países. Esta es una pregunta que está fuera de contexto y solamente que me conteste por sí o por no. Son dos. Primera, cuando eras más joven, ¿tú mirabas series en la televisión? ¿Series así? Sí, cuando era joven no. No, pero porque pero un poquito más adelante. Llegué a la televisión cuando ya quiero que me diga que sí. Cuando ya tenía 20 y pico de años. Sí, yo también tenía como 16. Después sí, alguna serie que antes era un capítulo, ¿te acordás? No era que la ponías toda y la veías toda. La segunda pregunta es, ¿por sí o por no? Nada más y paso al siguiente tema y nos vamos. ¿Viste Los Intocables alguna vez? Sí. Perfecto. Sí. Blanca Rodríguez. Llega... No lo digo por Blanca Rodríguez, lo digo porque acabamos de decir. Los Intocables con Helios Net. Los Intocables. Llega la política Blanca Rodríguez y llega al MPP. Y llega de la mano de Lucía, Mujica. Yo creo que ella ha hecho un camino muy bueno como comunicadora, se jubila de comunicadora y bueno, me imagino que hubo varias personas. Claro, entre ellos de la familia. Y yo creo que familiar. Hay un acercamiento histórico, una simpatía con los viejos, con Lucía, con el Pepe, y una sintonía en esa forma de ser y de pensar y de actuar los viejos que me parece que la trajeron hacia... Frente Amplista Independiente se declara. Sí. Pero va a estar bajo el paraguas de... 609 el MPP siempre ha tenido eso de atraer mucha gente, que a veces le ha ido bien y otras veces... ¿Cómo la ves esta apuesta? No, yo creo que bien. Creo que Blanca es una persona impecable. Una trayectoria. Y en honestidad y en lo que sea, ¿no? De enorme conocimiento. Sí. Yo creo que puede hacer un aporte muy bueno, no para el Frente Amplio del MPP, sino un aporte muy bueno desde un lugar legislativo o de otro lugar una mirada diferente, ejecutivo. Las personas que llegan a la política de haber trabajado siempre en la parte privada, llegan con una fuerza y con un impulso y con otra visión, ¿no? Nelson, gracias por venir. No, por favor, totalmente a las órdenes, un gusto como siempre. Para nosotros un placer. Y bueno, seguiremos por ahí. Vale. Vamos a tener alguna actividad por lo marino, por ahí, ahora en septiembre, así que... nos comunican todos. Nos estaremos viendo. Si Dios quiere. Muy bien. Nelson Larzaba, el diputado del MPP, espacio 609, representante por Canelones acá con nosotros. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Dale.